Academia Preuniversitaria Maestro 20, ciclo anual intensivo. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a compartir uno de los temas muy interesantes del curso de literatura, tema que corresponde al bloque de literatura peruana. Específicamente, dentro del ámbito preuniversitario, estamos hablando de la semana 11, 12, si mal no recuerdo, ¿no? Temas que vamos a desarrollar a partir del realismo peruano hasta el vanguardismo. Comencemos entonces. En primer lugar, vamos a comentar un poquito sobre el desarrollo del realismo en el ámbito peruano. Sabemos que este movimiento no es propio del Perú, es un movimiento que hemos tomado como modelo de Europa. Sin embargo, ya vamos a ver un pequeño acercamiento a la problemática del Perú, ¿no? Bueno, este movimiento literario, así como en Europa y en gran parte de América, se ha desarrollado a partir de 1850 a 1900, vale decir, durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba entonces en el Perú cuando se desarrolló este movimiento? Para eso hablemos un poco del contexto. 1850-1900, bueno, sucesos como la guerra con España, mal no recuerdo, es el combate de 2 de mayo, donde brilla como un personaje histórico José Gálvez, ¿no? También vemos en este periodo, entre 1850 y 1900, la guerra con Chile. Este sí fue un hecho muy importante y trascendental para nuestra historia, ya que marca prácticamente una época crítica, ¿no es cierto? Entonces, vean que cuando el realismo peruano se desarrolló, encontramos hechos históricos como la guerra con España y también la guerra con Chile, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de esos hechos históricos, el Perú estuvo involucrado en una catástrofe, en una crisis social, política y económica. Y el realismo tiene como característica analizar la problemática de su momento, analizar la problemática de la realidad. Y este ha sido uno de los puntos importantes de este movimiento. El realismo peruano se enfocó en analizar, en ver de qué manera se desarrolló pues esta época crítica en el Perú. Ahí vemos una imagen, la guerra con Chile, que obviamente ha sido un mal episodio para nuestra historia. ¿Qué características encontramos en el realismo peruano? Predominio de la razón, que se conoce como el racionalismo. Bueno, a partir de esa característica podemos decir que los autores le buscaron una razón, una causa a lo que sucedía. Por ejemplo, una causa, una razón a la crisis que dejó la guerra con Chile. Otra característica es el nacionalismo. Los autores del realismo peruano tuvieron una gran inclinación a lo propio, a lo peruano. Incluso, podríamos decir, un nacionalismo radical, un nacionalismo extremo, como lo desarrolló Manuel González Prada. Un nacionalismo que rechazó rotundamente lo chileno, rechazó rotundamente lo español. Por eso es que Manuel González Prada se considera como un anti-hispanista y anti-chilenista. Los románticos, bueno, que se desarrollaron antes de esta época, antes de este movimiento, antes del realismo, tuvieron un gusto por el pasado. Por eso que Ricardo Palma, que tuvo gusto por el pasado colonial, fue duramente criticado por Manuel González Prada, autor del realismo, porque el realismo ya tiene gusto o preferencia por el presente, por analizar la realidad inmediata. Y ahí está, ¿no?, una característica de este movimiento. Por primera vez encontramos un tema muy, pero muy delicado, ¿no?, el tema del indio. ¿Qué problemas vivía el indio? ¿En qué situación se encontraba el indio?
En ese sentido, dentro del realismo ya vamos a encontrar nosotros esta temática. Los autores van a tener dentro de sus escritos, dentro de sus obras literarias, al indio como personaje y a su entorno también. Y ahí está lo que decíamos. Toman una postura los autores del realismo, una postura de crítica y de análisis. Pero la pregunta es, ¿qué criticaron ellos? ¿Qué analizaron los autores del realismo? Sin duda alguna, analizaron el fracaso, el declive que significó para nuestra patria, para nuestro país, la guerra con Chile. ¿Cuántas veces se han preguntado en los exámenes? Movimiento literario que analizó el fracaso en la guerra con Chile. Y ese movimiento es el realismo. Bueno, los autores del realismo peruano analizaron desde muchas posiciones este fracaso, ¿no? Si bien es cierto, Manuel González Prada, uno de los pilares de este movimiento en el Perú, analiza este fracaso y en parte echa la culpa a los gobernantes de esa época de este fracaso. Le echa la culpa, ¿no? También para González Prada, el fracaso en la guerra con Chile se debe a la ignorancia de los indios, a una educación tradicional, a una educación basada en la religión. Por eso González Prada decía, demos inicio a una educación en base a la tecnología. Bueno, entonces ahí está otra de las características de este movimiento. Ya que hablamos un poquito sobre Manuel González Prada, también creo que es importante hablar de Clorinda Mato de Turner, una escritora cusqueña que tuvo la oportunidad de incursionar en muchos ámbitos, no solo en la literatura, sino también en el periodismo, sino también en aspectos sociales, ¿no? Aunque su nombre originalmente no era Clorinda Mato de Turner, sino era Grimanesa Martina Mato de Usandivares. ¿Y a qué se debe el cambio de nombre? Bueno, hace años atrás, las mujeres cuando se casaban, obviamente perdían algo, ¿no? Y a ese algo que perdían las mujeres, bueno, me refiero al apellido, ¿no? O sea, cuando las mujeres se casaban años atrás, hace años, adoptaban el apellido de sus esposos. Y Clorinda Mato de Turner se casó con un inglés llamado Joseph Turner, y por eso ella adopta el nombre de Clorinda Mato de Turner. Ahí viene ese nombre de la escritora cusqueña, como ya dijimos. Trayectoria. Hace un momento mencionaba de que Clorinda incursionó en muchos aspectos. Por ejemplo, la literatura. Una escritora, una periodista y también una luchadora social. Pero siempre desde los tres ámbitos que estoy mencionando, sea literatura, periodismo y lucha social, tenía una postura bien clara de defender a los más vulnerados. ¿Y quién era el más vulnerado? El indio. Entonces Clorinda, a partir de sus obras literarias, denuncia los abusos contra los indios. A partir de su periodismo sale en defensa del indio. Y obviamente es una luchadora social. Pero hay un detalle, Clorinda, que vivió muchas experiencias, anduvo por muchos pueblos andinos y observó la realidad del indio. Uno, ignorante, falta de educación. Por eso que Clorinda propone un camino para el indio, para que se supere. Ese camino es la educación. Esto vino incluso en un examen de admisión del año 2013-14, si mal no recuerdo. ¿Qué planteó Clorinda Mato de Turner para cambiar la condición del indio, la situación del indio? Y era la educación. Bueno, seguramente los que están viendo este video, muchos han dado ese examen, ¿no? Muchos todavía han rendido ese examen de admisión. Bueno, entonces ya sabemos a quién defendía, a los más vulnerados, en este caso el indio, pero también a la mujer. Actitud.
¿Qué actitud tenía Clorinda Mato de Turner? Clorinda Mato de Turner tenía una actitud de denuncia, una postura de crítica en contra de los que explotaban a los indios. Ahí vemos, ¿ven? Denunció la corrupción y los abusos en contra de los indios. Representante del, bueno, estamos en el realismo peruano. Clorinda Mato de Turner es representante del realismo, pero se va acercando también a otro movimiento. Más adelante, a partir de 1920, se desarrollará en el Perú un movimiento que hable netamente del indio, de su entorno, de sus costumbres, de sus vivencias, y sobre todo nos hablará de una evolución del indio. ¿Cuál es ese movimiento? El indigenismo. Y Clorinda Mato de Turner está considerada por desarrollar el tema del indio como precursora del indigenismo, porque nos muestra a un indio. Pero ¿a qué indio nos muestra? A un indio analfabeto, a un indio ignorante, a un indio que no sabe defenderse por sí solo, a un indio con quien hay que tener una actitud paternalista, a un indio a quien hay que protegerlo. Eso todavía no es indigenismo, pero es la primera etapa del indigenismo. ¿Cómo se llama? Indianismo. Y Clorinda Mato de Turner nos muestra a ese indio que necesita protección. Ustedes que están viendo este video, saquen una conclusión. En la novela Aves sin Nido, el indio era explotado, maltratado, humillado, pero no podía defenderse por sí solo. En la novela Aves sin Nido, ¿existieron personajes que protegieron y que defendieron a los indios? Sí, ahí está. Ese indio es parte de esta primera etapa del indigenismo. ¿Cómo se llama? Indianismo. Por lo tanto, Clorinda Mato de Turner es representante del realismo, pero también del indianismo, que es la primera etapa del indigenismo. Y por eso nos hablan de que Clorinda es precursora del indigenismo. Ahí está, precursora del indigenismo peruano. Bueno, el camino que eligió Clorinda de defender a los indios, de irse en contra de un sistema, le costó. Se fue en contra del sistema político corrupto. Se fue en contra del sistema religioso. Clorinda denunció los males que cometían estos sectores. Imagínense. Y claro, eso tuvo como consecuencia que ella sea perseguida. La iglesia incluso la excomulgó. Los políticos estuvieron en contra de ella. Y ella tuvo que salir del país. Incluso estando fuera del país, siempre mantuvo su postura de defensa hacia el indio. Bueno, lamentablemente, Clorinda, que tuvo un periplo, un viaje por diversos países, incluso llegando a Francia, donde dio algunas conferencias, finalmente termina en Buenos Aires, pues, ¿no? Y donde fallece allí en Argentina. Si mal no recuerdo, fallece en 1909, y lo cierto es que años más tarde, el Congreso del Perú, Congreso de la República, propuso la repatriación de sus restos, cosa que se consumó, ¿no? Los restos de Clorinda Mato de Turner fueron repatriados, ya muchos años después, creo que en 1924, pero su muerte se dio en Buenos Aires. Bien, hablemos ahora un poquito sobre la novela Aves sin Nido. Partiendo del título, Aves sin Nido. Oiga, aves sin nido. Para las aves, ¿qué representan el nido? Representan su familia, representa protección, su hogar. Entonces, analizando nosotros, ¿qué significa aves sin nido? Seres desprotegidos,
seres desamparados, ¿no? Eso viene a ser el significado de ave sin nido. ¿Y quiénes son las aves sin nido? ¿Quiénes son esos seres desprotegidos, desamparados en este contexto, en esta época? La respuesta la tienes tú. El indio. O sea, el título ave sin nido se refiere nada más y nada menos que al indio, a esos seres desprotegidos y desamparados. Alguien me decía, profe, pero yo he leído en algunos libros que aves sin nido son Manuel y Margarita, los jóvenes que tienen un final muy triste, ¿no? Pero vemos el origen de Manuel y Margarita. ¿Qué son? ¿Qué origen tienen? Bueno, Margarita, madre india. Manuel, madre india. Entonces, sería en forma específica, ¿no? Pero en forma general, ave sin nido se refiere a esos seres desprotegidos y desamparados, que en este caso viene a ser el indio. Manuel González Prada nos hablaba de los personajes opresores a los indios. ¿Quiénes oprimían a los indios? Manuel González Prada nos hablaba de estos personajes. Y en su libro Páginas Libres, González Prada habla de la trilogía explotadora del indio. Trilogía explotadora del indio. Bueno, ¿qué tipo de personajes encontramos nosotros en la novela Ave sin nido? Primero, los explotadores, hablando de la trilogía de explotadores del indio, ¿cierto? También en Ave sin nido están los explotados. ¿Quiénes son los explotados? Ustedes tienen la respuesta, ya hemos ido explicando eso. Pero también, ¿qué tipo de indio encontramos acá? Un indio que necesita protección. ¿Cuántas veces preguntas en los exámenes? Personajes que protegieron a los indios en la novela Ave sin nido. Ahí están. Vamos a hablar un poquito de esos personajes. Los protectores en la novela Ave sin nido. Hablemos un poco de los explotadores. ¿Recuerdan? Manuel González Prada decía la trilogía explotadora del indio. Trilogía explotadora y embrutecedora del indio. Juez, cura y gobernador. Tú que estás viendo el video, recuerda, ¿existen esos personajes en la novela Ave sin nido? Juez, cura y gobernador, sí. Ahí está la trilogía explotadora del indio. El gobernador, Sebastián Pancorbo. El juez, el cura, Pascual Vargas, representante de la iglesia, ¿no? Y el juez de paz, Hilarión Verdejo. Ahí están los explotadores, la trilogía. Los explotados, los indios. Hay una pareja de esposos, Juan Yupanqui y Marcela, incluso que tienen dos hijitas, Margarita y Rosalía, que son dos hijitas de estos indios. También encontramos a Petronila Hinojosa. A pesar que era esposa, a pesar que era la mujer del gobernador Sebastián Pancorbo, ella es de origen india y tenía un hijo llamado Manuel Pancorbo. Claro, al final, acuérdate que este Manuel no es Pancorbo. Al final de la novela, al final de la historia de Ave sin nido, se descubre que Manuel no es hijo de Sebastián Pancorbo. No lo es. También encontramos al campanero Isidro Champi y su mujercita, que es Martina. Protectores de los indios en la novela Ave sin nido. La familia Marín. Me refiero a don Fernando y a doña Lucía. Bueno, hablar de la novela Ave sin nido, niños, es hablar también de un pueblo que representa a un pueblo andino. Un día le preguntaron a Clorinda Mato si ese pueblo existía realmente. Bueno, ya tú te estarás imaginando y estarás ya sacando conclusión. ¿Cuál es el escenario de la novela Ave sin nido? ¿Cómo se llama el pueblo donde transcurre la historia de Ave sin nido? Me refiero al pueblo de Quillac. Ajá, la historia transcurre en el pueblo de Quillac. Les comentaba que un día le preguntaron a Clorinda si existía Quillac. Y ella dijo, bueno, no precisamente, sino que Quillac representa a esos pueblos andinos
donde los indios son explotados y humillados. Bueno, ella había visto muchos de esos pueblos, pues, ¿no? Entonces Quillac representa a todos esos pueblos. Bueno, ahí está. Ya habíamos mencionado que Ave sin Nido es una novela del realismo, pero también pertenece al indianismo, porque nos muestra un indio que necesita protección. En primer lugar, cuando uno habla de Ave sin Nido, debe hablar de la situación del indio. Bueno, el pueblo de Quillac, que es un pueblito andino, hay una plaza, alrededor de la plaza están las casas principales, donde son las casas de los notables, de las autoridades, y ahí están las principales instituciones, todo. Y los indios viven en las afueras de la plaza, en chozas. Y lamentablemente pasaban muchas situaciones de abuso y de explotación. Imagínense que cada año un repartidor llegaba a las chozas de los indios y les entregaba un dinero, un pago adelantado. Pero, ¿por qué era ese pago? Al año siguiente los indios tenían que entregar una gran producción de lana de alpaca. Por eso entregaban el dinero a los indios. Era un pago adelantado, pero era un pago insignificante, era un pago ínfimo que no correspondía a la lana que debían entregar los indios. Muchas veces los indios quedaban endeudados a los notables, a las autoridades, y prácticamente así los sometían. El cura igual estaba involucrado en estas situaciones. El cura mismo, por una misa cobraba. ¿Y cuántos indios no tenían dinero? Y los indios se endeudaban a la iglesia, se endeudaban a todo mundo, ¿no? Entonces ya estaban en una situación de sometimiento, de opresión los indios. Pero un día aparece una luz de esperanza para los indios, que son los protectores, la familia Marín, ¿no? Entonces hay una mujer india, que es Marcela, que acude a la casa de los Marín, habla con la señora Lucía y le pide que los ayude, y le cuenta cómo se trataba a los indios en el pueblo de Quillac. Y entonces la señora Lucía le promete a Marcela ayudarla. Le dice: yo voy a hablar con las autoridades, esto va a cambiar. Y dicho y hecho, Lucía habla con las autoridades para pedirle que cambien su forma de trato con los indios. Pero ¿con qué salieron las autoridades? No, señora, aquí esas son nuestras costumbres. Aquí así es la forma de vida. Y la costumbre aquí en Quillac es ley. Y se cerraron las autoridades. Bueno, cuando las autoridades se dieron cuenta de que esta familia Marín estaban entrometiéndose en sus fechorías, decidieron acabar con la familia Marín, planeando un atentado. Atacaron la casa de los Marín con la intención de acabar con ellos. Sin embargo, en ese atentado, los Marín salieron libres, pero sí hubo víctimas, quienes Juan Yupanqui y Marcela. Juan Yupanqui murió en el atentado y Marcela, su mujer, quedó gravemente herida. Un par de días después también murió. Pero antes de morir, Marcela le confesó a la señora Lucía sobre el origen de su hija, sobre Margarita. Marcela le contó a Lucía un secreto sobre su hija Marcela, sobre su hija Margarita, perdón, sobre su verdadero padre. Ese secreto sería develado al final de la historia. Bueno, había llegado al pueblo el muchacho Manuel, quien hizo las investigaciones del atentado, y llegó a la conclusión de que su padre, Sebastián Pangoro, el gobernador, y el cura estaban detrás de este atentado. Pero como ellos eran los que manejaban todo el asunto en Quillac, no pasó a mayores esta investigación. Bueno, a veces uno puede escapar de la justicia divina, digo, de la justicia terrenal, ¿no? Pero de la justicia divina es difícil escapar. Y eso le pasó al cura, que se fue del pueblo y murió lejos del pueblo de Quillac, ¿no? La justicia terrenal no le alcanzó, pero la divina sí. Bueno, las cosas no cambiaban en el pueblo de Quillac, y hay un detalle acá, ¿no? Llega una nueva autoridad al pueblo, el subprefecto Bruno Paredes.
Y los Marín pensaron en un momento de que con la llegada de este subprefecto iba a cambiar el asunto en Kiev. Mentira, todo siguió igual. Ah, el amor. El amor. El amor. Manuel, que frecuentaba la casa de los Marín, y allí vivía Margarita, que había quedado huérfana, se enamoraron. Manuel y Margarita, estos dos jóvenes se enamoraron. Fernando Marín se oponía a esta relación al principio. A Margarita incluso le dijo: muchacha, tú no puedes enamorarte de ese joven. Margarita, tú no puedes enamorarte de ese joven. Recuerda que ese joven es el hijo del hombre que sacrificó a tus padres. Tú no puedes enamorarte. Pero ¿quién puede mandar en el corazón de las personas? Pero ¿quién puede decidir enamórate de él, enamórate de ella sí, de ella no, de tal sí, de cual no? ¿Quién? Así que estos jóvenes, en su juventud, en su inocencia, se enamoraron. Bueno, las huérfanas niñas Rosalía y Margarita vivían con los Marín. Bueno, lamentablemente continuaba la situación en contra del indio. ¿Se acuerdan del atentado? Vaya, las autoridades buscaron un culpable para ese atentado. Claro, le echaron la culpa a un inocente. Él resultó ser una especie de chivo expiatorio para salvarse de sus problemas, ¿no? Y le echaron la culpa al campanero Isidro Champi, que aquella noche del atentado tocó las campanas. Bueno, con toda esta situación los Marín ya no quieren seguir en el pueblo. Así que planean irse a Lima, donde las niñas van a continuar sus estudios. Ah, y algo curioso. El joven Manuel, enterado de esto, dice: voy a seguir a esta familia. Voy a ir yo también a Lima. Estudiar la carrera de Derecho, pedir la mano de Margarita y casarme con ella. Esa es la idea de Manuel. Bueno, antes de partir del pueblo de Quillac, los Marín organizan una fiesta de despedida. Incluso invitan a los notables, a las autoridades. Lamentablemente llegó una orden de captura para ellos y apresaron al gobernador Sebastián Pancorbo. Lo cierto es que el campanero Isidro Champi seguía en la cárcel. Seguía en la cárcel. Los Marín con las muchachas salieron del pueblo de Quilla. Y Manuel tuvo que quedarse en el pueblo todavía para liberar a Sebastián Pancorbo, su padre, supuestamente, y a ver si sacaba de la cárcel también al campanero Isidro Champi. Los Marín tuvieron un percance y se quedaron varados. Y así se instalaron en una ciudad cercana, en un hotel, ahí en el Gran Hotel Imperial. Bueno, Manuel, después de todas sus diligencias para intentar a este hombre y también a Isidro Champi. Lo bueno es eso, que se hizo justicia para este hombre. Y es cuando Manuel se entera, descubre que Sebastián Pancorbo no era su verdadero padre. Con esto, él estaba contento, porque ya no había impedimento para que pidiera la mano de Margarita, ya no había impedimento para que él se casara con aquella muchacha. Pero el destino le tenía preparado algo a este joven. Manuel les dio alcance a la familia Marín en aquella ciudad, llegó a aquel hotel, contento, alegre, saludó a los Marín: buenas tardes, señor Fernando, señora Lucía. De pronto sucedió lo siguiente. Manuel confesó que no era hijo de Sebastián Pancorbo. Yo no soy hijo de Sebastián Pancorbo. Mi verdadero padre es el antiguo obispo de Quillac, Pedro Miranda y Claro. Cuando eso habló, cuando
Manuel dijo, mi padre es el antiguo obispo de Quilla, Pedro Miranda y Claro, la señora Lucía palideció y don Fernando es el que habló finalmente, don Fernando, que dijo, Manuel y Margarita, ustedes no tienen la culpa del destino que les ha tocado, son sus padres los culpables de este destino. Es que Lucía, ¿se acuerdan? Cuando Marcela estaba al borde de la muerte, Marcela le confesó un secreto al oído a la señora Lucía. Y aquí se devela ese secreto. ¿Cuál era? Que Margarita no era hija de Juan Yupanqui, sino que Margarita era hija del antiguo obispo de Quillac, Pedro Miranda y Claro. Los dos jóvenes enamorados resultaron ser hermanos. Y esa es una de las tragedias de esta historia. El amor imposible de dos jóvenes. Porque hay un lazo que los une, hay un lazo de sangre que los une. Eran hijos de un mismo padre. ¿Y de quién? Del antiguo obispo del pueblo de Quillac, Pedro Miranda y Claro. Y aquí encontramos uno de los temas de la novela, la actitud lujuriosa de los representantes de la iglesia. Incluso se olvidaban estos hombres de sus responsabilidades religiosas y caían en estas situaciones. Entonces, por un lado está la situación lamentable de Lidio, por otro lado está la lujuria de los representantes eclesiásticos, por otro lado el amor imposible. Ustedes saquen su conclusión. El amor imposible de dos jóvenes, ¿por qué? Porque eran hermanos. Había un lazo paternal que los unía. Y obviamente también encontramos el sistema opresivo y corrupto. Bien, eso sería referente a la novela Avecinido. Ahora, movimiento literario que surge en contra del realismo. Muchos seguramente lo tienen claro. El movimiento que surge en contra del realismo viene a ser el modernismo. ¿Quién es el máximo representante del modernismo? Rubén Darío. Pero estamos en el contexto peruano. El modernismo a nivel general se desarrolla entre 1880 y 1920. ¿Y cómo es que llega al Perú? ¿Cómo es que el modernismo se desarrolla en nuestro país, en nuestro contexto? Bueno, les mencioné hace un momento que el máximo exponente de este movimiento es Rubén Darío. Él llega a España más o menos a inicios del siglo XX, ¿ya? Y allí conoce a muchos autores. Y en esa circunstancia Rubén Darío conoce al poeta peruano José Santos Chocano. Y bueno, de esa manera es que Chocano va a ser el máximo representante del modernismo en el Perú, gracias a la influencia de Rubén Darío. Solamente para recordar las características de este movimiento. Primero, el modernismo surge en contra del realismo. Porque recuerda, el realismo ¿qué te muestra? Lo cotidiano, lo común, pero el modernismo no, lo exótico, lo fuera de lo común. Ajá. Esteticismo, belleza, características del modernismo. Exotismo, ¿qué es el exotismo? Gusto por lo extraño, gusto por lo misterioso, por algo fuera de lo común. Por ejemplo, el cisne, las princesas, son elementos exóticos. Ajá. Refinamiento y elegancia, musicalidad en los versos, uso de elementos sensoriales. Por eso que la figura más utilizada para los modernistas era la sinestesia, cosmopolitismo y también el elitismo, que no era una literatura para toda clase social, sino pretendían elitizar la literatura. Máximo representante del modernismo en el Perú, José Santos Chocano. Seguramente ustedes saben el calificativo que él tiene, ¿no? El cantor de América. Muchas veces me han preguntado, profe, ¿y quién le puso ese calificativo? Alguien habrá reconocido pues su trayectoria, ¿no?
y por eso lo llamó el cantor de América, me decían algunos. Bueno, no precisamente que alguien se lo puso, él mismo se autodenominó en uno de sus versos. Yo soy el cantor de América. Ajá, él se autodenominó. Bueno, de ahí viene este calificativo. Ahora, dentro de su trayectoria podemos encontrar muchas cosas de Chocano, ¿no? Escritor, también fue un gran intelectual que conoció muchos lugares. Era un tipo aventurero. Ya eso lo llevó a varios países. Y también político, ¿no? Siempre incursionó en cuestiones políticas también Chocano, ¿no? Hablando como intelectual, él era muy querido por muchos, pero también llegó a ser odiado por otros. Bueno, ese era José Santos Chocano. La Revolución Mexicana, profe, ¿qué tiene que ver Chocano con la Revolución Mexicana? José Santos Chocano, como les dije ya, era un tipo aventurero y así llega a vivir este hecho histórico que es la Revolución Mexicana. Incluso fue amigo y secretario de Pancho Villa, que fue un personaje de esta revolución, ¿no? También llegó a Guatemala. Mira, dictadura en Guatemala. ¿Qué tiene que ver Chocano con la dictadura en Guatemala? Entre 1898 y 1920, Guatemala vivió la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. ¿Y qué creen? Chocano apoyó a ese dictador. Lo malo, cuando cayó el dictador Manuel Estrada Cabrera, Chocano fue apresado y estuvo a punto de ser fusilado. Chocano iba a ser fusilado, pero en el último minuto, ya cuando estaban a punto de matar a Chocano, a punto de ser fusilado, en el último minuto llega el indulto para él, el perdón para Chocano. Ese indulto había sido solicitado por grandes intelectuales de América. Incluso el rey de España de ese entonces solicitó indulto para Chocano. Y no solo eso, el Papa, representante del Vaticano, solicitó indulto para Chocano. Así que no había vuelto a quedar al asunto y Chocano fue absuelto de ese fusilamiento. Y más tarde se dio su retorno al Perú. Hay un caso peculiar en la personalidad de Chocano, ¿no? Era un tipo egocéntrico, soberbio, arrogante. Por eso que incluso él se autodenomina el cantor de América, ¿no? Entonces, cuando regresa al Perú hay una polémica que él tiene. Se encuentra con un joven poeta llamado Edwin Elmore, que vaya que según muchos él iba a ser un grande. Incluso el propio Vallejo decía que Edwin Elmore iba a ser uno de los grandes exponentes de la poesía peruana. Pero ¿qué pasó? La polémica que tuvo con Edwin Elmore terminó en un homicidio, en una muerte. Un día, Chocano y Edwin Elmore se encontraron en las instalaciones del diario El Comercio. Allí forcejearon, primero discutieron, forcejearon, y bueno, Chocano terminó matando a Edwin Elmore, lo que le ocasionó unos cuantos años en la prisión. Cuando salió, por muchos factores, Chocano tuvo que irse a Chile, ¿no? Por eso, ¿dónde muere Chocano? En Chile. La poesía de José Santos Chocano fue modernista, pero con algunas características también, ¿no? Elitizante, o sea, aristocrático, épico, nos hablaba de grandeza, gusto por el pasado, exótico. Y para él ese pasado exótico era lo colonial y lo incaico. Ya decíamos hace un momento, ¿dónde murió? En Chile. Lo curioso, ahí está lo anecdótico. Si supieran cómo murió, José Santos Chocano murió apuñalado por un loco, así de la nada. Se apareció un loco, un demente, un esquizofrénico, dicen por ahí, por detrás y lo apuñaló a Chocano. Y así murió pues este poeta. Y otro dato curioso, si ustedes visitaran la tumba de Chocano, es 1 metro cuadrado, porque lo enterraron parado,
Él decía, yo no me arrodillaré ni ante la muerte. Ahí está el ego de este poeta. Bien, hablemos del libro Alma América, el poemario modernista de José Santos Chocano. Desde el título podemos decir lo siguiente: Chocano, a través de este poemario, buscó encontrar la identidad del hombre americano. ¿Y cuál será esa identidad? Y si Chocano lo habrá encontrado, y si Chocano nos habrá dado una explicación sobre la identidad del hombre americano. Yo creo que sí, y eso es lo que vamos a explicar un poquito a continuación. Bueno, antes que nada, este libro modernista aparece en 1906. Bueno, el prólogo de este libro le hizo Rubén Darío, imagínenselo, ¿ya? Dedicado al rey de España, Alfonso XIII. Y como ya decía, trata sobre la búsqueda de la identidad del hombre americano. ¿Lo habrá encontrado Chocano? Al menos yo creo que nos ha dado una explicación. Y eso a partir de un poemita nada más, el poema Blasón. Como ven, el poema Blasón tiene 4 estrofas. La primera estrofa tiene 4 versos, la segunda tiene 4 versos, la tercera tiene 3 versos, la cuarta tiene 3 versos. O sea, este poema se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos. Esa estructura pertenece a un soneto. O sea, el poema Blasón es un soneto, un poema de 14 versos. Ajá. Hablando de este poema, ahí están, son 4 estrofas. ¿De qué nos habla en la primera estrofa? Soy el cantor de América autóctona y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Lo más importante aquí es que Chocano trata de encontrar la esencia de ese hombre americano, ¿no? Perdón, la grandeza del hombre americano. Por eso que él se autodenomina el cantor de América, ¿no? Entonces, en la primera estrofa, lo más importante es que él se autodenomina el cantor de América. Y de esa manera nos da a conocer la identidad, busca revelar la identidad del hombre americano. Más abajo nos va explicando sobre cómo encontrar esa identidad del hombre americano. Dice, segunda estrofa, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, ¿no?, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Vean, cuando me siento inca, cuando me siento hispano, inca, hispano. Esa fusión de lo inca y de lo hispano es mestizaje. Ahí está. Expone el mestizaje del hombre americano. O sea, si el libro Alma América trata de encontrar la identidad americana, aquí nos va explicando un poquito sobre eso. Que el hombre americano es un mestizo. Tercera estrofa. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las 2 castas fundo con épico favor. La admiración a las 2 culturas y la fusión de esas 2 culturas. En la cuarta estrofa nos recalca sobre el mestizaje. La sangre es española e incaico es latín. Entonces, muchachos, el libro Alma América busca encontrar la identidad del hombre americano y creo que en algo se acerca en este poema, ¿no? Ahí está. La primera estrofa pretende revelar su identidad americana, incluso se autodenomina el cantor de América. Segunda estrofa expone su mestizaje. Tercera estrofa expone la fusión de culturas, inca, hispano, obviamente, ¿no? Y la cuarta reitera el mestizaje del hombre americano. Listo. Siguiente etapa de la literatura peruana, posmodernismo peruano, desarrollado a partir de 1910 a 1920. Pero vean la diapositiva anterior. Cuando hablábamos nosotros en la diapositiva anterior, un poco antes todavía,
en el modernismo peruano, vean, decíamos 1880 a 1920. Pero aquí hay otro asunto, ¿no? El posmodernismo peruano, 1910 a 1920. O sea, profe, ¿cómo es eso? O sea, ¿el posmodernismo estuvo dentro del modernismo? Bueno, podemos decir que sí. Por eso algunos, mira lo que dicen algunos del posmodernismo. ¿Qué significó el posmodernismo peruano? Es el paso del modernismo al vanguardismo. Es el tránsito del modernismo al vanguardismo. Ajá. Otros dicen, es la última etapa del modernismo. Pero el posmodernismo en el Perú tuvo 3 manifestaciones. Primero, el arielismo. Ya. Estos señores del arielismo, en una chiquita nada más, ¿eh? Una ligera explicación. Pretendieron elitizar la literatura. Ellos quisieron que la literatura sea solo para la élite, para la aristocracia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ellos quisieron hacer eso. Y se daban de académicos, de academicistas, de intelectuales. Esos eran los arielistas. La otra manifestación es el simbolismo. Bueno, el único poeta del simbolismo peruano es José María Eguren, ¿no? ¿Ya? Y la otra manifestación del posmodernismo es Colónida. Ah, profe, eso sí escuché. Colónida sí escuché. Bueno, un dato. Colónida está dentro del posmodernismo peruano. ¿Qué era Colónida cuando apareció? Primero, Colónida fue una revista que apareció en 1916. ¿Ya? ¿Y de dónde viene ese nombre Colónida? De Cristóbal Colón. Incluso en el primer número de la revista Colónida aparecieron las carabelas de Cristóbal Colón. ¿Cuáles son? La Niña, la Pinta, la Santa María. ¿No? Santa María, ¿qué pinta tiene esa niña? Dicen algunos. Entonces, de ahí viene. Bueno, dice que Colón descubrió un mundo, ¿no? Bueno, eso ya es discutible. Entonces, por eso es el nombre Colónida, ¿no? Porque el líder, el que fundó Colónida, quiso descubrir una nueva literatura para el Perú. ¿Y quién fundó la revista Colónida? Abraham Valdelomar. Después de esa etapa que tuvo de Colónida como revista, que casualmente salieron solo 4 números, ya solo salieron 4 números de Colónida, después de esa etapa de revista pasó a ser un movimiento Colónida. Entonces inicialmente aparece como una revista, luego pasó a convertirse en un movimiento. Ahora, Colónida tiene algunas características. Primero, de espíritu provinciano. Por primera vez una literatura con espíritu provinciano. Incluso todos sus autores eran provincianos. Percy Gibson, Federico Mori, el mismo Valdelomar, todos ellos provincianos. Pero claro, eso sí, radicaban en Lima. Incluso los miembros de Colónida se reunían en Lima, en un lugar que es el Palais Concert. Esa época quedaba en el Jirón de la Unión, el Palais Concert. ¿Y qué era el Palais Concert? Era un café teatro, una especie de café teatro en el Palais Concert. Estaba ubicado en el Jirón de la Unión. Y allí se encontraban los miembros de Colónida. Allí hacían sus tertulias con los integrantes de Colónida. Bueno, yo alguna vez que estuve en Lima, tuve la curiosidad de indagar si ese Palais Concert aún existía en el Jirón de la Unión. Bueno, el lugar está allí. Si se imaginan qué es ahora, es una discoteca. Bueno, años atrás, ese era un café teatro donde se reunían los miembros de Colónida. Incluso Valdelomar dijo lo siguiente: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo. Entonces,
Primer movimiento de espíritu provinciano, Colónida. Siguiente. Colónida se caracterizó por ser antiacademicista. Recuerda. ¿Cuál de estos tres movimientos era academicista? Arielismo, simbolismo, Colónida. Si escuchaste hace unos minutos lo que mencionaba, entonces tienes ahí la palabra, arielismo. O sea, se puede decir que Colónida surge en contra del arielismo. Correcto. Pero también rechazó al modernismo. Colónida rechaza a los modernistas. Recuerda, los modernistas, lo común o lo exótico, lo complejo, lo fuera de lo común. Oigan, Colónida le devolvió la sencillez a la literatura peruana. Preferencia por lo sencillo, por lo cotidiano. Qué exótico ni qué nada, ¿no? Lo cotidiano, lo sencillo. Qué complejo, no. La sencillez. ¿Qué palacios, qué princesas? No, lo aldeano, lo provinciano. Todo lo contrario a lo que el modernismo nos planteaba en su momento. Ajá. Gusto por lo sencillo, lo cotidiano y lo aldeano. Y esta característica de Colónida. Colónida intentó ponerle fin y le dio fin y le puso fin a toda muestra de literatura colonial que aún persistía. Oigan, imagínense, siglo XX, todavía quedaban rezagos de la literatura colonial, todavía quedaban indicios de una literatura colonial. Pregunta de examen. Movimiento literario que le puso fin a toda literatura colonial en el Perú es el movimiento Colónida. El líder, ya lo hemos mencionado, Abraham Valdelomar. ¿Dónde nació este señor? Vivió en una ciudad muy cerca del mar, vivió en una ciudad que tiene una estrecha relación con las olas, con el aroma a mar. Valdelomar nació en Ica. Y también pasó su infancia en una ciudad muy cercana, que es la ciudad de Pisco. Alguna vez alguien me dijo, profe, ¿y qué nos interesa que Valdelomar haya nacido en Ica? ¿Qué nos interesa que Valdelomar haya pasado su infancia en Pisco? No nos interesa, profe. Bueno, sí te debe interesar. Porque ¿sobre qué escribe Valdelomar? Sobre su infancia. Ajá. Entonces es importante recordar la infancia de Valdelomar. Bueno, el dandy, el conde de Lemos. En realidad, Valdelomar tuvo muchos calificativos, muchos seudónimos. Por ejemplo, el conde de Lemos es un seudónimo con el que firmaba algunas de sus publicaciones, con el que aparecían algunas de sus publicaciones, ¿no? Él utilizaba, y así hay varios, ¿no? El Paracas, entre otros seudónimos calificativos, ¿ya? Bueno, el dandy, a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, ¿por qué el dandy, no? Y un tipo es dandy cuando se arregla, se cuida su imagen, siempre está bien cuidado, o sea, ese es el dandy, viste, elegante. Valdelomar era de esos, pulcro, limpio, se cuidaba su imagen. Pero a veces yo creo que hasta ya exageraban. Tanto era su dandismo que llegaba al extremo de pintarse las uñas. Imagínense, ¿eh? Bueno, y como todo escritor siempre tuvo su lado oscuro, ¿no? Valdelomar tuvo su lado oscuro, que era en el mundo del alcohol, el mundo de las drogas. Ese era su lado oscuro. Pero eso creo que en nada minimiza lo gran escritor que era. Valdelomar destacó sobre todo en la poesía y en la narrativa. En la narrativa, sobre todo en sus cuentos. Una gran parte de la crítica considera a Valdelomar como uno de los grandes cuentistas de la literatura peruana, ¿no? Hablemos un poquito sobre su trayectoria. Así como otros escritores, él también incursionó en diversas facetas
escritor, poeta, está, cuentista, novelas también, escribió también obras de teatro, pero lo que más destaca él es el cuento. Periodista, claro, participó en varias revistas, ¿eh? Político. Cuando Billingur llegó a la presidencia, Valdemar ocupó cargos públicos, incluso ocupó un cargo diplomático en Italia. Y justamente estando en Italia, en 1913 se publica ese cuentito muy conocido del Caballero Carmelo. Estando Valdemar en Italia se publica ese cuento, 1913, ¿no? Siendo él un diplomático, pues, ¿no? Bueno, ahí está la trayectoria de este señor. Como político ocupó mucho, incluso fue diputado por la ciudad donde nació, por Ica. Su infancia, hace un momento ya hablaba de su infancia, la pasó en Pisco. Vuelvo a decir, mucha gente me ha reclamado, profe, que nos interesa la infancia de Valdemar, que haya pasado en Pisco o en otro lugar. Y yo les vuelvo a decir que sí interesa la infancia de Valdemar, Pisco, que será escenario de muchos de sus cuentos. Ya, para no irnos lejos, El Caballero Carmelo, escenario, Pisco. El vuelo de los cóndores, Pisco. Los ojos de Judas, Pisco. Entonces, ¿qué significa eso? De que en esos cuentos, Valdemar nos da cuenta, nos escribe sobre su infancia, sobre los recuerdos de su niñez. Eso es. Elementos en su obra. Esto es algo muy importante. Hay elementos recurrentes, hay elementos que siempre aparecen en la obra de Valdemar. O sea, tanto en la poesía como en la narrativa. Por ejemplo, el mar, Cerrado. El mar aparece en su poesía, aparece en sus cuentos, aparece el mar, las olas, el atardecer, ese atardecer cuando tú estás frente al mar, ¿no? Esa sensación de cómo el sol se va a ir ocultando en el mar, y ese color como anaranjado sangriento, ¿no? El crepúsculo aparecerá también en la obra de Valdemar. Ahí está, la familia. ¿En qué contexto se desarrolla los acontecimientos del cuento El Caballero Carmelo? Es una familia, claro, una familia, ¿no? Hay niños, papá, mamá, y hay animalitos y todo, ¿no? Entonces, mira, es una familia, es un hogar provinciano, aldeano. Entonces, ¿qué elementos aparecen en la obra de Valdemar? La familia, el mar, la aldea, la infancia, el crepúsculo. Colónida. Si hablamos de Colónida, Valdemar fundó esta revista, ¿no? Fue parte de este movimiento Colónida, ¿no? Fue líder de este movimiento. ¿A los cuántos años murió Valdemar? A los 31 años. Y una situación muy trágica y lamentable. Era ya por el año de 1919, aquí en Ayacucho, se realizó un congreso regional del centro. Y bueno, a ese congreso regional del centro, con sede en Ayacucho, llegaron muchos políticos, ¿eh? Incluyendo a Abraham Valdemar, como era diputado por Ica, llega pues a Ayacucho, ¿no? ¿Dónde murió Abraham Valdemar? Ayacucho. 1919, en una situación muy extraña. Rodó por unas escaleras y bueno, pues a partir de ese accidente terminó muerto, terminó muriendo Abraham Valdemar. Ahora miren, yo he escuchado otras versiones, ¿eh? No, profe, a mí me han contado que Valdemar se cayó en un silo lleno de excrementos y murió. Bueno, yo voy a decir que eso es una versión muy poco convincente. Y los propios amigos de Valdemar han señalado y han dicho que esa versión la han inventado sus enemigos. Que esa versión de que se cayó en un silo la inventaron los detractores de Valdemar. Y lo cierto es que él, una noche, ebrio y drogado, rodó por unas escaleras. Y bueno, a partir de ese accidente es que muere. ¿Y dónde se dio ese incidente? En un lugar muy conocido, acá en Ayacucho.
en una de las casonas de la Plaza de Armas, donde ahora es el local del Banco de Crédito, allí, la ex casona Chacón, allí se dio. Bueno, en esa época muy complicado sacar a Valdelomar de Ayacucho. Inclusive, y esto ya es una rotunda mentira, ¿no? Era 1919 y hay versiones que dicen, ¿no?, de que a Valdelomar lo sacaron de Ayacucho en avión. No se pasen, ¿no? 1919. Oye, no existía ni la vía Libertadores. Iba a existir avión, por favor, ¿no? Entonces, de tal manera que hay versiones equivocadas. Profe, ¿y entonces cómo es que sacaron a Valdelomar? Oye, a Valdelomar fue sacado de Ayacucho, el cuerpo de Valdelomar, en el lomo de unas bestias, ¿no? Así fue sacado de Ayacucho. Y bueno, pues, entonces, lamentablemente, Valdelomar murió a los 31 años sin habernos dado toda su producción literaria. Incluso, gran parte de su obra estaba dispersa, ¿no es cierto? Y creo que tenía mucho por delante todavía. Y así fue la corta vida de Valdelomar. A los 31 años murió aquí en Ayacucho. Bien, hablemos un poquito sobre ese cuentito muy conocido por nosotros y que seguramente dentro de nuestra niñez, juventud, mocedad lo hemos leído, ¿no? El Caballero Carmelo. ¿Qué tipo de cuentos? Oiga, Valdelomar ha escrito muchos cuentos, hasta cuentos yanquis, hasta cuentos chinos escribió. Pero Valdelomar el Caballero Carmelo es un cuento criollo. Hasta cuentos incas escribió. Pero este es un cuento criollo. ¿Ya? ¿Dónde transcurre la historia del Caballero Carmelo? ¿Recuerdan? Hace un momento hablaba yo de su infancia. ¿Dónde pasó su infancia? Pisco. Ajá. ¿Cómo inicia el Caballero Carmelo? Ahí vemos nosotros la llegada de Roberto. ¿Sí pues? Y hay un niño que cuenta la historia. Ese niño empieza a narrar y dice, ¿no?, una mañana, tras la hora del desayuno, vimos aparecer a lo lejos un jinete, pañuelo al cuello. Reconocimosle, era nuestro hermano Roberto. Sí pues, así se dio la llegada del hermano Roberto, que de años volvía a la casa paterna. Luego el hermano Roberto dejó las cosas en la sala y comenzó a recorrer por los diferentes lugares de la casa viendo qué cosas había cambiado en su ausencia. Y cuando llegó al patio preguntó, ¿y la higuerilla dónde está? Y todos respondieron, bajo la higuerilla estás. Aquella higuerilla, aquel mismo que Roberto había plantado hace años, ahora era frondoso, incluso ofrecía sus sombras. Eso quiere decir que Roberto estuvo ausente durante mucho tiempo. Ya de vuelta a la sala comenzó a desempacar las cosas y empezó a entregar regalos para todos. Cosas hermosas, deliciosas, para mamá, para Rosa, para Héctor, para Angiloquio. Regalos para todos. Y lo más curioso y sorprendente fue el regalo para papá. Un hermoso gallo de color caramelo proveniente del Valle del Caucato. Y se sabe que el Caucato es un lugar de donde provienen los gallos de raza, los gallos de pelea. Y ese fue el regalo para papá. Tras años de ausencia, el hermano mayor retorna al hogar, con ello se dio la llegada del Carmelo. Así llegó el Carmelo a la casa paterna. Después tenemos un segundo bloque en el que se describe la ciudad de Pisco. Bueno, Pisco es una ciudad que está muy cerca al mar. Por las mañanas se ve la densa neblina, se siente ese olor a mar. También pues hay una caleta de pescadores que es la de San Andrés, ¿no? Bueno, de esa manera se dio pues también la descripción de Pisco. Y también se describe al Carmelo como un personaje épico, como un personaje heroico, ¿no? Esbelto, magro, musculoso. El Caballero Carmelo era un gallo de raza proveniente del Cauca. Y sí se da la descripción del Carmelo.
Bueno, como era un gallo de raza, era evidente que el Carmelo debía involucrarse en las peleas. Y pronto ya estaba en las peleas de gallo. ¿Y qué creen? Comenzó a tener victorias. Y así estuvo durante casi 3 años involucrado en peleas el Carmelo. Y durante esos 3 años nunca perdió un solo duelo. Y el Carmelo se retiró invicto. Y bueno, ya después de retirarse, era como un miembro más de la familia. Los niños jugaban con él y todo. Incluso le ponían granos de maíz en el pico. O sea, era una mascota muy preferida por la familia. Hasta que una tarde el padre les dio una noticia. Había aceptado una apuesta para que el Carmelo vuelva a pelear. Oye, la familia decía, ¿cómo es posible, papá? No puede ser. Todos estaban desconcertados por esta noticia. Todos estaban conmovidos por el hecho de que el padre había aceptado una apuesta, que el Carmelo tenía que volver a pelear. El viejo paladín ahora era un gallo que ya se había retirado de las peleas, pero tenía que volver, porque el padre había aceptado una apuesta. ¿Pero por qué aceptó el papá? Porque el dueño del otro gallo le había dicho, ese tu Carmelo no es de raza. ¿Y cómo va a ser eso? El Carmelo sí era de raza, era un gallo del Caucato, un gallo de pura sangre. Así que al padre no le quedó otra alternativa que aceptar la apuesta. Por el honor del gallo, y también por el honor de la familia. De esa manera se dio la apuesta, ¿no? El padre había aceptado una apuesta por el honor del gallo, el Carmelo debería volver a pelear. Incluso debería pelear con un gallo mucho más joven y más pendenciero que él, el Ajiseco. Y la pelea se iba a dar el 28 de julio. En estas épocas, en época de fiestas patrias, se dio la pelea entre el Ajiseco y el Carmelo. Aquel día de la pelea, el Ajiseco demostró su arrogancia al pasearse en la arena y el Carmelo respetuoso como un caballero, esperando el momento para pelear. Claro, era más ágil el Ajiseco, era más pendenciero el Ajiseco. El Carmelo estaba herido en un momento, chorreaba un hilo de sangre por la pierna, pero él se mantenía firme allí de pie, con ese coraje, con esa sangre de los gallos del Caucato. Y cuando parecía que estaba perdida la pelea para el Carmelo, incluso mucha gente entre el público decía, esto ya se terminó, señores. Pero el juez dijo, aún no ha enterrado el pico. El Ajiseco se acercaba para darle la estocada final al Carmelo, cuando de pronto, con esa valentía, con ese heroísmo de los gallos del Caucato, se levantó y con una sola estocada, derribó al Ajiseco. Una victoria más para el Carmelo. Pero había quedado muy mal herido y durante un par de días fue la penosa agonía del Carmelo. Y una tarde se asomó a la ventana, dio su último canto débil. Vio al atardecer a lo lejos, el crepúsculo. Por eso el crepúsculo en la obra de Valdelomar significa la muerte. Murió el caballero Carmelo. Y la muerte del caballero Carmelo significó una gran tristeza para la familia. Por un lado, como tema de este cuento encontramos los recuerdos de la infancia, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan, no? Les dije que hay un niñito que cuenta la historia. Una parte de la crítica dice que ese niño que cuenta la historia es el propio Abraham Valdelomar, que está recordando su infancia, la que pasó en Pisco. Ajá. Por otro lado encontramos el heroísmo, la valentía del Carmelo. Otro, la importancia de la familia, el hogar. He ahí el caballero Carmelo. Muy bien. Esto referente al movimiento colonial. Pasamos a un movimiento muy curioso en el Perú, que es el vanguardismo peruano. Ustedes saben que el vanguardismo aparece en Europa con los ismos, con las escuelas de vanguardia, ¿no? En el Perú se desarrolla entre 1920 a 1930. Ajá, ya.
Y obviamente este movimiento significa una gran renovación, un cambio en la literatura peruana, una gran experimentación en la forma, en el lenguaje, en todo aspecto, una gran experimentación y renovación. Por eso que cuando aparece la primera obra vanguardista en el Perú, hoy la crítica y la gente no entendieron ese libro. Era un libro experimental, era un libro que había encontrado una renovación, un cambio en la literatura. ¿Y cuál será ese primer libro vanguardista del Perú? Trilce. Trilce, jóvenes. Ese libro en su momento no fue valorado, fue criticado. Incluso, ¿qué dijeron los críticos? Los grandes intelectuales de entonces, ¿qué dijeron? Esa sarta de imbecilidades no pueden considerarse como poesía. Y así menospreciaron a Trilce. Y así se da el inicio del vanguardismo en el Perú. Claro, los otros vanguardistas sí tuvieron relativamente éxito, ¿no? Como Carlos Oquendo de Amat, como Martín Adán, ya un poco más valorados, ¿no? Pero el autor de Trilce, tú sabes quién es, cuando publica este libro, no encontró ese reconocimiento. Bien. En el Perú se presentó un vanguardismo social. Eso quiere decir que hubo renovación, hubo cambio en la literatura, pero no se olvidó de los problemas sociales. No hubo ese olvido de los problemas sociales. Bien, y justamente ese autor es César Vallejo, el Cholo, el poeta universal, el poeta del dolor humano, etc. Muchos calificativos. Pero de entre todos esos calificativos, a él le fascinaba, le encantaba que lo llamen el Cholo, porque se identificaba con su serranía, se identificaba con su mundo y nunca se olvidó de su origen. Nacido en Santiago de Chuco, La Libertad, su familia era muy numerosa, eran 11 hijos y él era el último de esos 11 hijos. Ya podrían imaginárselo. Y lo bueno es que en casa tenían un horno y ellos amasaban su propio pan. No sé si ustedes han leído algunos poemas de Vallejo y te habla bastante del pan, ¿no? Por ejemplo, en Los Heraldos Negros, ¿no? Y el pan que en la puerta del horno se nos quema. Nos habla bastante del pan. Ya luego les daré una explicación sobre el significado. El pan para él es la familia, ¿no? También es la pobreza para él. Ajá. Ya en su momento les daré esa explicación. Bueno, su infancia no pasó tantos apuros allá en Santiago de Chuco y era un alumno muy destacado, eso sí. ¿Cuándo empieza a tener problemas él? Cuando sus estudios ya superiores, ¿no? Imagínense que Vallejo quería ser médico, ¿no? Y por eso se fue a Lima. Claro, y los problemas económicos lo alejaron de esa carrera. Y también estuvo en algunas haciendas trabajando, ¿no? Como preceptor, o sea, una especie de tutor, de profesor, ¿no? Y allí veía la situación de los peones, o sea, de los indios, ¿no? Y llega también a estar en Trujillo, donde comienza a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, la carrera de Filosofía y Letras. Incluso llega a desempeñarse como profesor de un colegio de primaria, el Colegio de San Juan. Y qué coincidencia que entre sus alumnos en ese colegio, Vallejo tuvo como alumno a uno que sería gran escritor del indigenismo peruano, Ciro Alegría. Fue alumno de Vallejo en Trujillo. Entonces, sus estudios, más que nada universitarios, los desarrolló entre Lima y Trujillo. En esa época, en Lima, se desarrollaba un gran movimiento de intelectuales, que eran colónidas. Ya les hablé de eso en un momento, ¿no? En un capítulo anterior ya les hablé de colónidas. Ya. Vallejo conoció a alguno de esos autores. Vallejo incluso se conoce con Valdelomar, ¿no? El líder de Colónica. ¿Ya?
Y cuando Vallejo va a publicar su primer libro, Los Heraldos Negros, le va a pedir a Valdelomar que le haga el prólogo del libro. Ya luego les explicaré por qué el libro Los Heraldos Negros es un libro sin prólogo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que se desarrollan los estudios de Vallejo entre Lima y Trujillo. A propósito, estando en Trujillo se presenta, surge un grupo de intelectuales. En Trujillo. En Lima estaban los de Colónida y en Trujillo aparecieron los del Grupo Norte. Ante Nororrego, Aya de la Torre, el mismo Vallejo, que estuvo dentro de este grupo de intelectuales. En Trujillo, el Grupo Norte. Sus inicios. Vallejo como intelectual y como poeta en sus inicios fue ciertamente reconocido. Incluso su primer libro, que es Los Heraldos Negros, fue relativamente exitoso. Y la crítica decía que ese libro es el inicio de una nueva poesía en el Perú. Imagínense, ¿no? ¿Ya? Sus inicios. Entonces, relativamente tuvo cierto reconocimiento. Ahora, Vallejo siempre se inclinó por un pensamiento comunista, ¿no? Por un pensamiento que cuestionaban como radical, como extremista. Y eso le generó muchos problemas, ¿no? Cuando él regresa a Santiago de Chuco, a su tierra, en 1920, sucedieron problemas, ¿no? Y a él le echaron la culpa de esos problemas, por su ideología y todo. Estuvo preso unos cuantos meses. Cuando él publica Trilce en 1922, este fue un libro no muy querido y no muy reconocido. Entonces, Vallejo, y además había la posibilidad de que vuelva a la cárcel, y Vallejo piensa en ese viaje a Europa, en ese cambio, en ese rumbo que según él esperaba que iba a cambiar su vida. ¿Ah? Pero bueno, luego descubriremos que no es así. Ya él parte hacia Europa en 1923, París, su primer destino. Conoce también otros países, Rusia, donde se nutre más de ese pensamiento comunista, donde se alimenta de esa ideología. España, Francia finalmente. Hablando de España, en 1936 ustedes saben que se desata la Guerra Civil Española. Vallejo estuvo allí. Vallejo, como intelectual, apoyaba a la clase popular, apoyaba al pueblo, repartiendo afiches. De una u otra manera, Vallejo estuvo presente en la Guerra Civil y vio los horrores de la Guerra Civil. Y tras ver esos horrores de la Guerra Civil, Vallejo escribió este libro llamado España aparta de mí este cáliz. Y así fue. Él vivió esa época de la Guerra Civil Española. Su muerte, que él ya lo había vaticinado. Oye, era una especie de vaticinio, ¿no? Que él como ya suponía que su muerte iba a ser en París. En ese poema Piedra Negra, sobre piedra blanca, él decía en los versos: me moriré en París con aguacero. Me moriré en París, decía. ¿Y dónde murió? En París, en 1938, en una absoluta miseria, sin haber logrado reconocimiento, rodeado por sus amigos y su esposa Georgette, que siempre estuvo a su lado. Años después y hasta ahora, para muchos, Vallejo es el poeta más excelso del Perú, es el poeta más importante de la literatura peruana, alguien que en su momento no fue valorado, no fue reconocido. A partir de la publicación de Trilce, para él se le truncó muchas cosas. Sus amigos decían, si Vallejo hubiera publicado ese libro unos años más tarde, hubiera sido uno de los escritores más laureados y más valorados de la literatura peruana. Pero no fue así. Hablando de la poesía de Vallejo, tiene etapas esta poesía. O sea, ¿qué significa eso? Que no toda la poesía de Vallejo es vanguardista. Tenemos la primera etapa de Vallejo, de la poesía, que es etapa modernista. Etapa
ahí debería ser etapa vanguardista. Y ahí sería vanguardista. Y luego viene etapa de compromiso. ¿No es cierto? Etapa de compromiso. ¿Ya? Modernista, vanguardista y compromiso. Al periodo modernista pertenece los heraldos negros. Al periodo vanguardista, repito, vanguardista, pertenece Trilce. Y al periodo de compromiso, dos libros que se publicaron en edición póstuma: España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos, 1939, un año después de su muerte. Por eso se dice edición póstuma, porque se publicaron después de su muerte. Entonces, aquí queda claro que los heraldos negros todavía no era vanguardista, era modernista. Y por eso que gustó a la crítica. Alguien por ahí dijo incluso, este libro será el nacimiento de una nueva poesía en el Perú. Y básicamente los temas en este libro son el dolor humano, la familia, el hogar y las dudas sobre Dios. ¿Por qué para Vallejo el dolor humano en este libro, la familia? Que alguien me preguntaba en cierto momento, profe, ¿qué algo le pasó a Vallejo para que escribiera sobre el dolor? Bueno, poco tiempo antes de publicarse, de que salga este libro, se dio la muerte de su madre, la muerte de su hermano. O sea, son cosas que de todas maneras influyeron en la poesía de Vallejo, ¿no? Y esos son básicamente los temas de este libro. Pero vayamos a hablar un poquito sobre el poema en sí. Ya, en primer lugar, el libro Los Heraldos Negros, poemario publicado en 1918. Mentira. Esto lo van a encontrar en casi todos los libros. Que Los Heraldos Negros fue publicado en 1918, pero no fue publicado en 1918, fue publicado en 1919, pero eso sí, con la fecha de 1918. Y aquí les explico por qué. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que Vallejo le pide a Valdelomar que le haga el prólogo de este libro? Y Valdelomar aceptó, ¿eh? Pero Valdelomar, sus viajes, su vida política y todo eso, no permitió que le hiciera el prólogo. Y así pasaron meses. Porque en 1918 ya estaba terminado el libro. Y llegó en 1919 y nada del prólogo. Vallejo seguía esperando. Y en eso se dio el Congreso Regional del Centro. Valdelomar vino a Ayacucho y murió. Ese bendito prólogo nunca llegó. Por eso, cuando aparece el libro Los Heraldos Negros, aparece sin prólogo. Valdelomar murió sin haberle entregado el prólogo a Vallejo. Por eso que Los Heraldos Negros es un libro sin prólogo. Un libro que tiene 69 poemas. Y claro está, en cierta manera aceptó la crítica aceptó pues este libro, ¿no? Tuvo gran reconocimiento, gran aceptación. Bueno, hablando de los 69 poemas, el primer poema, el poema inicial de este libro, lleva el título Los Heraldos Negros. Y este es el que tantos se ha leído. Ahí en el cementerio Montreux, en París, donde está la tumba de Vallejo, gente de diferentes lugares llegan a visitar la tumba de Vallejo. Hace 7 años yo tuve la oportunidad de estar allí en el cementerio de Montreux, estar cerca de la tumba de Vallejo. Y este poema es uno de los más recordados. Seguramente muchos no creerán, como el profe Harry va a estar, estuvo en París. No, eso es imposible. Estuve, jóvenes. Y así es. La tumba de Vallejo muy visitado. Y sus poemas muy recitados. Y este es uno de los poemas más recitados. Los Heraldos Negros. Vemos ahí también unas cuantas estrofas, ¿no? La primera estrofa que nos dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. El hombre
experimenta el dolor, el sufrimiento. Y es como si el sufrimiento estuviera en la vida del hombre. Es como si el sufrimiento sería innato en el hombre. Y para Vallejo es eso, ¿no? Y ese yo no sé es la incertidumbre de no saber por qué tanto dolor. Y ese yo no sé es la impotencia ante ese dolor que el hombre y que él mismo experimenta en la vida. Eso. El estupor, la impotencia ante el dolor humano. Vallejo nos explica, el poeta nos trata de expresar eso. Y a veces uno se imagina golpes como del odio de Dios. ¿Cómo serán esos golpes? Sabiendo que Dios es un ser todopoderoso. ¿No? Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Pareciera que el dolor, el sufrimiento es parte de la vida del hombre. Pareciera que ese es su destino. A propósito, ¿qué significa heraldos negros? Son los mensajeros de la muerte, pues. Y si se dan cuenta, en el poema la muerte aparece con mayúscula. O sea, es una personificación de la misma muerte, ¿no? Que en muchos casos ocasiona dolor, angustia, pesar. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. A veces el dolor es tan profundo. Y a veces justamente a los más pobres les llega el dolor en el momento menos esperado. Justamente la injusticia, el sufrimiento, muchas veces son para los más pobres. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y el poema termina con ese remate, recalcándose ese hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero en los versos anteriores, Vallejo, el poeta, siente compasión por ese hombre que siente dolor, angustia, como si fuera el mismo. A veces de no poder hacer nada contra ese dolor que la vida misma nos presenta. Entonces, miren, hablar de dolor, hablar de angustia, hablar de la vida, de la muerte, son temas existenciales. Si alguna vez ustedes leen que este poema o este libro es existencial, sí es, porque trata sobre esas cuestiones de la vida, de la existencia del hombre y de sus paradojas, de sus problemas en la vida. Bien, ahí está, es un poema existencial. Bien, a todos los que han estado siguiendo esta clase virtual, agradecerles por la oportunidad. Siempre el profesor Harry estará pues para poder absolver algunas dudas, para poder brindarles el apoyo necesario dentro del ámbito preuniversitario. Ya saben que también están las publicaciones a disposición y será hasta otra oportunidad.